Hoy en Voces Diversas tenemos a Javier Guerra. Él es un hombre que es economista y viene del sector textil, es el presidente del clúster del textil en Galicia y lo tenemos hoy con nosotros porque nos interesan voces diversas. Javier, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Bueno, cuéntanos un poco, Javier Guerra, dónde nace, cómo surge desde Vigo Javier Guerra. Bueno, Javier Guerra es un vigués que nace hace ya muchísimos años, hace 61 años. Soy economista de profesión y vocacionalmente empresario desde hace ya muchísimos años. Soy directivo de compañías internacionales, de American Nike, de Camper, de Skechers, de muchas otras compañías, y en un determinado momento me lancé a montar mi propio proyecto empresarial, que vinculado con una marca muy conocida que se llamaba El Niño, y ahí sacamos adelante esta empresa. Se hizo una marca muy reconocida a nivel internacional, y nacional e internacional, y después pues seguimos vinculados al mundo de la moda, en una empresa que hace producciones y diseños para muchísimas marcas de todo el mundo. Y en eso estoy. Y aparte tengo otras empresas de otro tipo, desde consultorías hasta una pequeña productora de televisión y algunas otras cosas, con una vocación de, como digo, de empresario, de crear puestos de trabajo y de apoyar también al mundo social. Sabemos que Javier Guerra fue conselleiro de Economía en el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, en su primer gobierno. ¿Cómo ha sido esa etapa? Bueno, fue una etapa muy dura porque fue del año 2009 al 2012, y si los televidentes lo recuerdan, fue la etapa más dura económica probablemente en el último siglo, mucho más dura que cuando ha sido el tema del COVID, y tuvimos que hacer frente a muchísimos problemas, tanto desde el punto de vista financiero, porque fue la hecatombe de las cajas de ahorros en aquel momento, que eran fundamentales para la economía gallega, y después también en varios sectores críticos de la economía gallega, como la industria de la automoción, como la industria del naval. Bueno, todas las industrias. La verdad es que aquel momento fue un momento absolutamente duro, difícil. Yo creo que hicimos un magnífico trabajo. Galicia en aquel momento hizo frente a esa situación tratando de buscar soluciones, y bueno, de hecho los gallegos nos lo agradecieron pasando de 38 a 41 diputados en aquel momento. Y bueno, otros problemas, por ejemplo, recuerdo que dolían mucho personalmente porque veías a mucha gente afectada, el tema de las preferentes, por ejemplo, que nos lo vivimos entero aquí, lo resolvimos desde Galicia, fuimos la comunidad autónoma que resolvió ese problema en primer lugar. Había un concurso eólico de un gobierno que tenía tachas de ilegalidad, hubo que convocar otro concurso, y ese concurso pues todavía está en marcha. Apoyo al mundo empresarial, tratar de, con muy poquito, hacer muchas cosas, y fue un momento muy duro, muy enriquecedor también personalmente. Y cuando uno se mete en política, se mete también por un servicio social, y yo en aquel momento creo que hice todo lo que estaba en mi mano por tratar de ayudar al tejido empresarial gallego y por lo tanto a los trabajadores gallegos, ¿no? Recuerdo la primera entrevista que tuvimos fue con el director de la planta de Citroën, lo que era Citroën en aquel momento, PSA Citroën, y diciéndonos el presidente a mí que era abril y en septiembre iba a haber un ERE de 7.000 trabajadores, ¿no? Y yo, que vivo en Corujo, mucha gracia no me hacía, ¿no? Y tratar de hacerle frente a todo ello, siguió adelante, no hubo ese ERE, no quebraron los astilleros, no... Bueno, pues la cosa fue enriquecedor, duro, muy duro, la verdad. De político a empresario, ¿cómo se gestiona realmente todo eso? ¿Es mucho más fácil, siendo empresario, llegar a la política y conseguir cosas? Yo no soy un político o un empresario, soy un empresario que ayuda en la vida social. Yo soy un empresario de vocación, economista de vocación, y no un político. Me he dedicado a eso porque creo que todos tenemos que participar en la vida pública, porque participar en la vida pública es ayudar a tu sociedad, y en aquel caso a Galicia. Y bueno, tenía posibilidades personales en el sentido que me podía organizar mis empresas, aunque es durísimo y dificilísimo. Y una de las cosas que yo siempre hablo es el tema de las incompatibilidades que existen entre el mundo empresarial y el mundo político, porque es imposible ser político teniendo empresas o dedicándote a la política en una parte de tus años, de tu vida, y dedicándote al mundo de la empresa es prácticamente imposible.
Entonces, bueno, pues yo soy un empresario que en aquel momento el presidente Feijóo consideraba que yo tenía las cualidades y la situación para poder ayudar, ¿no? Pero bueno, yo soy antes de nada empresario, soy economista de profesión y es lo que me gusta hacer, ¿no? ¿Que la política es difícil? Sí. Yo creo que la política tiene un arte particular. No creo que solo tenga que haber políticos profesionales, como hay en muchos casos, políticos, gente que no ha hecho otra cosa en su vida que dedicarse a la política, pero también creo que tiene que haber políticos profesionales, quiero decir, no solo profesionales que vayan a la política, sino la política tiene también una forma, hay que entender la sociedad, entender los movimientos sociales, entender lo que es bueno para un país o para una región en este caso, o para una ciudad, porque yo fui concejal de Economía también aquí en el Ayuntamiento de Vigo, y eso es un arte que no solo tiene unas determinadas personas que son los profesionales de la política, ni solo también los profesionales de las empresas que vayan a la política. Pero es muy difícil, muy difícil, y debería ser muchísimo más fácil que profesionales de la vida activa normal, de la vida de las empresas, pudieran dedicarse al mundo de la política. Recuerdo que hay 2 años de incompatibilidades después de acabar la vida política, y en mi caso, que yo era consejero de Economía, pues ya verás tú, no podías relacionarte con nadie porque como habías tenido relación con empresas o con un banco o con lo que sea, la verdad es que dificulta muchísimo, quedas muy marcado además, y bueno, yo gracias a Dios tengo mi vida encaminada por otro sitio, no soy un político dependiente, eso también me ha llevado bastantes problemas. Porque los partidos también les gusta la disciplina de alguna manera dentro de los partidos, y nada, pues estuve esos 4 años, igual que los 4 años de la concejalía aquí en Vigo, y haciendo todo lo que estaba en mi mano y compatibilizando una cosa con otra. Cuando era consejero no se podía compatibilizar y por lo tanto tenías que dedicar al 100% a las cosas, y de hecho abandonas un poco tu mundo empresarial. Yo tenía buenos socios, buenos gerentes y las cosas siguieron adelante. Javier, ¿en la política se hacen amigos o se pierden amigos? Bueno, yo amigos en general, ni en la política ni en la vida personal tengo muchos amigos, tengo escasos amigos que son los que considero de verdad. En política es difícil hacer amistades, la verdad, o por lo menos para mí ha sido difícil. Yo tengo una sensación de querer mejorar las cosas, querer mejorar la sociedad, es un tema vocacional, y a veces no se entiende lo que quieres hacer para mejorar la vida de los demás o la vida de un propio partido. Dentro de un partido todavía es más difícil, a veces en cuerpo a tierra que vienen tus amigos, ¿no? Que te disparan los amigos. No es fácil, Organizar una sociedad es muy difícil. Yo siempre pongo el ejemplo de una comunidad de vecinos, ¿no? Que tiene 10 pisos y cada uno quiere una cosa y la otra. Pues imagínate organizar una sociedad con tantos intereses, tantas personas que opinan diferente. Tiene una parte, como digo, de arte, pero también tiene una parte muy importante de interés. Y yo personalmente, pues siempre, yo he sido presidente de Nuevas Generaciones hace 41 años. Quiero decir que tengo una cierta autoridad moral, porque no sabía qué iba a ser de mi vida cuando fui presidente de Nuevas Generaciones. Lógicamente no tenía ni idea. Yo quería luchar contra el servicio militar, eso lo tenía claro. Entonces yo no sabía lo que iba de mi vida, qué iba a hacer de mi vida, pero si eres vocacional, lo mejor que puedes hacer es tratar de tener independencia de la política para poder aportar lo mejor de ti a la política. Y eso pues no es fácil, muchas veces es muy difícil, la verdad. Usted que intentó conseguir ser el presidente en Vigo del Partido Popular y presentarse a las elecciones para conseguir ganar la ciudad de Vigo, que es una ciudad importante, la más industrial de Galicia. ¿Cómo ve Vigo en este momento? Bueno, yo me quise presentar no por ir contra nadie, sino por ir a favor de mi partido. Los resultados son los que son en la ciudad. Es un hecho. Yo fui concejal con Corina Porro, que era una magnífica alcaldesa, con 10 concejales, pasamos a 13, después pues volvió a presentarse Corina, yo iba con ella en la lista y tuvimos 13,
Y a partir de aquel momento, por muchas razones, pasamos a 7, a 4 y ahora tenemos 5 concejales. Es un hecho. Si usted me pregunta, yo soy un empresario, si soy un empresario, tengo un cliente que es el fundamental de mi clientela y bajan las ventas, pues normalmente estoy preocupado por lo que pasa, ¿no? Llamaré al director comercial, al jefe de ventas, le preguntaré qué pasa, voy a ver al cliente. En Vigo la realidad es la que es, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular tiene que tener ambición por la ciudad de Vigo, tiene que luchar por conseguir. No podemos dar como dato que Vigo, bueno, está el alcalde y ya está, como es muy difícil, pues no sé, hay que salir a pelear ese partido. Yo creo que con la experiencia que tenía acumulada, la autoridad moral, si se me permite, de tantos años afiliado, nunca dependiente de la vida política, más que cuando era consejero, porque tienes que ser profesional, no te queda otra, no es que yo quiera, sino es que no existía otra posibilidad. Pues creí que podía aportar a esta ciudad. Creo que hay que ser críticos. Vigo es una ciudad compleja, con muchísimo movimiento asociativo, industrial, y es una ciudad compleja que hay que comprender, y aparentemente el Partido Popular en los últimos años pues no está comprendiendo lo que pasa en la ciudad. No es que yo quiera enfrentarme con nadie, pero es la realidad. O sea, usted lleva una camisa rosa, si yo hago solo camisas rosas en mi empresa y la gente no me compra camisas rosas porque quiere azules, pues habrá que pensar qué coño está pasando en por qué hago camisas rosas. Pues algún motivo habrá. Digo que habrá que entender lo que pasa, ¿no? Y tengo la sensación de que bueno, se hacen muchos esfuerzos, pero no se está dando en el clavo, y por eso quise presentarme con cara y ojos, sin ningún tipo de problema, y bueno, pues ya está, las cosas fueron como fueron, que si me permite no voy a entrar en que fueron como fueron, porque ya pasó y ya está. Y yo creo que en la ciudad no me parece que sea razonable que una ciudad tenga un alcalde, sea del PP o del PSOE o de cualquier otro partido, con 20 concejales y que la oposición tenga 5. No me parece bueno ni sano para la ciudad, ni me parece. Creo que la competencia es buena, y si hay competencia quiere decir que estás cerca, que de algún momento puedes tener alternativa, que puedes generar otra posibilidad y que la gente te pueda ver como una posibilidad, ¿no? Eso es por el motivo que me presenté y ya está, ya pasó. ¿Volvería a presentarse? No creo que me vuelva a presentar, tengo ya una edad. Creo que sí que hay que el tema de tener una conciencia crítica es malentendida, muy malentendida. Y un crítico no necesariamente tiene que ser un opositor. Un crítico es lo mejor que le puede pasar siempre digo esto es una cosa que aprendí en una empresa, en American Nike. Te decían que lo mejor que puedes hacer por una persona cuando gestionas a una persona es decir lo que hace mal. Lo que hace bien se va a dar por conocido. Nosotros en las empresas tenemos también, a las personas le tratamos de mejorar en lo que hace mal. A mí me gustaría que mejoráramos algunas cosas, desde luego, ¿no? Por el hecho de que los resultados son los que son. No hablo contra nadie, ni contra la persona que está ahora, ni con ninguna otra persona. Algunas de ellas eran compañeras mías en el gobierno. Si se me entiende mal porque se quiere entender mal. Simplemente creo que hacer un análisis diciendo en Vigo no ganó el PP las elecciones autonómicas. El vino es un dato. Y si lo digo aquí delante de la cámara, pues no, es que en Vigo ganó el bloque en las elecciones autonómicas. Oiga usted, pues habrá que pensar qué pasa, porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara de largo, ¿no? Y en las ciudades que son similares a Vigo tiene una posición. Coño, pues si aquí perdió con el bloque nacionalista gallego en las elecciones autonómicas, no las municipales, las autonómicas, y las generales, y coño, algo estará pasando, ¿no? Digo yo, no sé, no encajamos, algo estará pasando, habrá que pensarlo. Digo yo, no sé, yo haría esto en una empresa privada, lo haría con sinceridad y lo haría tranquilamente y tratando de entender que la crítica no tiene por qué ser destructiva, puede ser constructiva perfectamente, ¿no? ¿Qué se puede cambiar en Vigo en este momento si le tocase gobernar a usted, por ejemplo? ¿Qué cambiaría? A mí no me va a tocar gobernar, no voy a poner ese supuesto. Pero yo creo que a Vigo le hace falta una cosa, que es no ver el dedo y ver a las estrellas. Estamos viendo el dedo y vemos no tenemos las estrellas, y esto es un poco lo que se genera aquí. Ahora está toda la ciudad llena de luces, estamos viendo las luces, nos sorprenden las luces, pero no estamos viendo dónde va la ciudad.
Yo le preguntaría, me gustaría preguntar a los vigueses qué quieren una ciudad. Vigo ha sido una ciudad industrial, usted la definía antes como una ciudad industrial. ¿Queremos una ciudad industrial o queremos una ciudad de servicios o queremos qué queremos? No sé. Yo creo que Vigo, en todo tema de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de innovación, creo que hay muchas empresas que están haciendo cosas muy interesantes, pero Vigo como ciudad no lo está haciendo, y estamos quedándonos en el dedo, estamos viendo el dedo y a ver si creo que se me entiende lo que quiero decir con el dedo, ¿no? Porque no vemos la luna, vemos el dedo. Y creo que ese debate en la ciudad es muy importante. Hay muchísimas empresas de forma individual, insisto, que trabajan fenomenal, que tienen muchas posibilidades a nivel internacional. Empresas viguesas yo he estado hace poco en Sudáfrica y en la frontera, cuando te ponían el sello había un papel de Pescanova. Digo, joder, en Sudáfrica. Hay muchísimas empresas muy positivas, pero como ciudad no veo que haya una claridad expositiva de lo que quiere ser Vigo, y eso me parece muy importante. Tanto en Vigo como en España como en Europa estamos perdiendo industria, y sin industria pues no hay nada más. Entonces, bueno, pues yo a quien gobierne cualquier día le sugeriría que hiciera un análisis estratégico detallado, no quedándose en la superficie, sino entendiendo qué es la ciudad, y trataría de darle un destino, como dicen los americanos, una misión a la ciudad. Vamos a hablar, ya que usted fue consejero aquí de Economía, ¿cómo ve el gobierno español, cómo ve la economía española y cómo ve lo que está pasando en este momento en España? Bueno, si hablamos solo de política es mejor no verlo, porque la verdad es que es bastante lamentable todo lo que está pasando, ¿no? No voy a repetir el caso Coldo, el otro, eso ya supongo que ustedes lo trabajan, lo ven habitualmente. La gente está cansada, yo creo que está alejada de la política cada vez más, cansa la política, tristemente, porque la política es imprescindible. No es posible pasar de la política, por mucho que queramos pasar de la política. Cualquier decisión tiene que ver con una decisión política. A mí me parece que el nivel de la política, el debate, ha caído muchísimo, es el tú más, no creo que haya una propuesta creativa, ni creo que la gente se queda con... Es verdad también que los medios de comunicación han cambiado tanto y que son de mensajes tan cortos, tan breves, que no permiten tener un análisis detallado de las cosas, pero bueno, la política la veo, me da mucha tristeza, porque a mí me gusta la política y me gustaría que tuviera mucho más nivel. Creo que nos salva de alguna manera la perspectiva de Europa, y yo me gustaría que hubiera una integración cada vez mayor en una supranación, por llamar de alguna manera, que fuera Europa, ¿no? Desde el punto de vista económico, me parece que yo tengo un pollo, usted ninguno, y los dos comemos medio. Es decir, que estadísticamente pues puede ser que la economía vaya muy bien, o vaya bien. Es verdad que partimos de una situación muy mala, pero yo no creo que eso llegue a los bolsillos de los ciudadanos. Creo que la renta está estabilizada desde hace más de 20 años. Esta mañana leía una noticia: los bancos de alimentos cada vez tienen menos alimentos, pues la gente puede ceder menos alimentos a los bancos de alimentos. Creo que la política micro, digamos a nivel persona a persona, la vivienda está insoportable, digamos de alguna manera, para los alquileres, que por cierto yo no creo que la vivienda sea un derecho, que tengas un derecho a la vivienda, sino que tenemos que tener el derecho a tener trabajo para poder pagar una vivienda. A ver si se me entiende bien. Pero bueno, veo la política económica española, pues aparte del chorro de dinero que ha venido en la Unión Europea, que todavía está por esperarse 75.000 millones de euros, que se dice pronto, y que con la situación actual del gobierno paralizado completamente, igual no recibimos esos 75.000 millones de euros. Que no es un tema menor, y que de verdad es que ha ayudado muchísimo a la economía española en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, la política, yo creo que tendría que haber elecciones, sinceramente, para ser sincero. Si gane quien, yo no quiero que gane el gobierno actual, por supuesto, pero que gane quien gane, creo que habría que preguntar. Y después en la economía, efectivamente, fijarse mucho más en lo micro, que en lo macro, ¿no? A mí me parece un detalle de personas que hablan continuamente de mover el dinero de personas de unos a otros, redistribuir.
por ejemplo, no deflactar la tasa del impuesto de la renta porque las rentas se han visto afectadas por la inflación, me parece es una forma de engañar a la gente. Estamos buscando redistribuir la riqueza, pero si estás cobrando más simplemente por el hecho de que la inflación es más alta, ¿no? Y eso ni siquiera se ha planteado, ni se habla, ni se... Entonces, bueno, pues yo lo veo, desgraciadamente, yo mismo, que empecé con 17 años exactamente en el Consejo de la Juventud, cada vez me siento más alejado casi de la vida política, la verdad. ¿Qué opina de Alberto Núñez Feijóo? ¿Cómo lo está haciendo en Madrid a nivel de presidente del Partido Popular? Bueno, fue mi jefe, a lo cual se lo agradezco muchísimo. Y aquí en Galicia hicimos yo creo que una labor fantástica. Los gallegos lo valoraron, o sea, están ahí los datos. Siempre es mejor hablar de datos que de otra cosa, ¿no? A nivel nacional, pues se tiene una papeleta muy difícil, la verdad, el presidente, porque Madrid no es Galicia, es un entorno más difícil, probablemente menos conocido. Y después, pues hay... es verdad que el enemigo, el adversario que se tiene enfrente es una persona complicada, difícil, lista en el sentido negativo de la palabra lista, si me permite. Y por otro lado también tiene a Vox creciendo en este momento, es una situación complicada. Pero bueno, yo veo al Partido Popular que por lo menos aporta soluciones y que intenta aportar nuevas cosas, nuevas soluciones. Pero, hombre, fácil no tiene la tarea, la verdad, el presidente. Sabe que Junts ha tenido reuniones con el Partido Popular. ¿Cree que deberían hacer acuerdos? Yo creo que si me permite, directamente quien tenía que hacer acuerdos al Partido Socialista con el Partido Popular. Eso es en lo que yo creo que tendrían que hacer acuerdos. Y sinceramente, si yo veo la sociología real, la sociología de los votantes de unos y de otros, hay muchas cosas creo que coincidimos mucho más que nos separamos, ¿no? Hay cosas en las que por supuesto que las ideologías son completamente diferentes, pero bueno, yo creo que sería mejor que hubiera unas elecciones y que determinara el pueblo. Sinceramente, si yo no tengo esa responsabilidad ni nada que se le parezca. Yo no pactaría con Junts en base a una serie de criterios que ellos dan como unas líneas rojas que no pueden pasar, y yo creo que nosotros no podemos pasar esas líneas rojas ni de broma. Es decir, es un partido independentista, muy radical además en su planteamiento. La evolución que tiene es continuamente, si me permiten, desde el punto de vista de un gallego, de una persona del PP, a peor. Cada forma de expresarse incluso es una forma aguerrida. Dicen que lo volverían a hacer. No sé, yo no creo que ideológicamente, probablemente de base, sí se tienen cosas en común, pero uno de los principales problemas que tiene España en este momento es precisamente la disgregación territorial. Por lo tanto, si ahí no estamos en absoluto de acuerdo, ni vamos a estar de acuerdo, pues me parece muy difícil. Me parece una hipótesis que no se va a plantear, sinceramente. O sea, estamos hablando de una meta hipótesis, porque no lo veo. ¿Qué opina de la vicepresidenta de Yolanda Díaz, otra gallega, ferrolana en este caso? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, ¿cómo lo está haciendo? Yo creo que es una superviviente. La recuerdo en el Parlamento gallego, sinceramente. Se ha cargado todo lo que tenía alrededor, todo. Yo nunca tendría un socio así en mi vida. Si antes de tener un socio le preguntaría a los otros socios qué ha sido de ello. Yo me acuerdo que estaba en la Nova, me acuerdo del Partido Comunista, me acuerdo de todo esto. Y está tratando de sobrevivir con su proyecto personal y único, y me parece sinceramente una persona bastante incoherente entre lo que traslada de su vida personal y lo que cuenta de su vida política. Me parece bastante incoherente esta su forma de expresarse. Por lo tanto, creo que tiene mejor imagen que fondo. Según las encuestas. Las encuestas dicen que tiene una buena valoración, pero fondo, ya te digo, lo he visto aquí en el Parlamento gallego, y que deja mucho a desear. Es una sorpresa que haya sido vicepresidenta, pero es una superviviente, eso hay que reconocérselo, hasta que las urnas digan lo que tengan que decir. Probablemente ella es de las menos interesadas en que las urnas hablen alto, ¿no? Pero incoherente absolutamente total. Una cosa es te puedo decir que
que ya no van a volver a apoyar al señor Pedro Sánchez, pero después la línea roja se convierte en blanca y blanca en amarilla y después cambia. Y después mucha propuesta cara a la galería, ¿no? Y hay otra cosa importante, no se dan cuenta, sinceramente, creo que yo como empresario, pequeño empresario, pero empresario al final postre, que muchas de las decisiones que tomas son contra los trabajadores. Pueden ser a corto plazo, pueden parecer como graciosillas o que tengan algún fundamento a muy corto plazo, pero a medio y largo plazo no perjudican la productividad de las empresas. Si se perjudican la productividad de las empresas, eso perjudica a los trabajadores, y para que haya personas y trabajadores viviendo con buenas condiciones, tiene que haber empresas que ganen dinero, que trabajen competitivamente. Además, España no es una isla. Nos pensamos que España es una isla, cada vez es imposible ser una isla, es imposible decidir sobre tu leira, como diríamos aquí, y no pensar que en otros países del mundo se están haciendo otras cosas completamente diferentes y que compiten contigo al día a día, ¿no? La industria europea en general está perdiendo competitividad. Ayer me mandó un artículo un buen amigo mío portugués, que era como muy gráfico, ¿no? En los años 90, en los años 90 y 2000, el coche más vendido era Golf, un Golf hecho en Alemania, en Wolfsburg, con aluminio hecho en Europa y piezas hechas en Europa. El coche más vendido en Europa es un Dacia hecho en Rumanía con piezas de Turquía. Eso es un poco lo que está pasando, y aunque hay cosas que quedan muy bien cara a la galería, después industrialmente España es un país que tiene un problema de productividad muy grande, y gracias a la gente que viene de fuera estamos mejorando la productividad, pero esta ministra yo creo que va absolutamente por libre. Analizamos otra ministra, ya que estamos, María Jesús Montero, que a usted también seguro que le afecta. Sí, María Jesús Montero, espera, tengo que pensar, porque la verdad es que como tiene unas formas tan, es que no quería decir unas personas de los mercados, ¿no? Parece una persona que está con un mercado, vendiendo continuamente, habla agresivamente, yo no le veo, a mí me parece una de las ministras más radicales, más sectarias del gobierno. Ha vivido una época completamente de expansión con los fondos europeos. Como digo, la recaudación pública crece simplemente por efectos de la inflación. Yo creo que ha bajado el nivel del Ministerio de Hacienda, pero muchísimo. ¿Usted no cree que hay muchos empresarios y muchos incluso trabajadores que optan por irse de España porque aquí los impuestos nos están comiendo y estamos trabajando para los políticos? Bueno, no sé si estamos trabajando solo para los políticos, pero creo que hay mucha gente creo que muchísimas personas estamos cansados de la presión fiscal. Muchísima gente no se puede ir porque tiene que trabajar aquí y vive aquí y es de aquí, y el que se puede ir, pues muchos de ellos pues sí, buscan otro tipo de soluciones fiscales, porque la verdad es que es una presión. Yo ayer hablaba en la comida familiar con mi hija, que su primer trabajo, decía: papá, me quitan el 30%. Le digo: hija, bienvenido al mundo real. O en una empresa, cuando tenemos una empresa y viene una operación que sale con beneficios, no, pero espera, somos 3 socios, pero es que hay uno más que se lo lleva, ¿no? Creo que la administración pública tenía que ser muchísimo más eficiente, muchísimo más productiva para que fuera eficaz ese dinero que pagamos, ¿no? Yo creo que hay que tener solidaridad, por supuesto. También me llama mucho la atención que la gente se olvida de que el sistema impositivo en la renta, por ejemplo, es muy progresivo, es decir, no es lo mismo el que gana mucho que el que gana poco. Que me puedes decir que sí, que es normal que el que gane mucho pague más. Bueno, hasta cierto punto, sí, pero hasta un límite, porque si no, lo que haces es desincentivar el esfuerzo. Los autónomos, las personas que somos autónomas, pues tenemos una cierta dificultad, algunos a llegar a su fin de mes, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, la presión fiscal en España es elevada, es muy elevada, y a cambio los servicios no son los más adecuados. Por lo tanto, ahí había que trabajar muchísimo. Caso que yo, que he estado en la administración, la Junta, le garantizo que es muy difícil, porque los estatus de los funcionarios y los trabajadores públicos, muchos de ellos son magníficos, yo no generalizo, pero son los que son. Es un trabajo para toda la vida, durante un plazo de tiempo
indeterminado, la vida cambia, hay que adaptarse, unos se adaptan, otros no, pero la realidad es que se pagan demasiados impuestos, sí. ¿Cómo usted a Bolaños y lo que está pasando en cuanto a la corrupción y demás con los políticos? Pues me parece un señor con cara de piedra, la verdad. Tiene una cara como así, como no se inmutan. Es fantástico, no pasa nada. Hay un fiscal general que entra, ¿verdad?, en juicio, no, absolutamente pasa nada, es normal, son cosas normales. Es el más político de los ministros del gobierno, probablemente, del gobierno socialista, porque como hay dos gobiernos, pues del gobierno socialista. Creo que tiene la justicia solventada. Creo que lo del lawfare no es que haga daño al Partido Popular, es que hace daño a la democracia. O sea, si suponemos todos los ciudadanos que los jueces, porque te caigan bien o mal o medio pensionista, te van a dar una sentencia favorable o no favorable, hemos acabado con una parte del Estado de Derecho. Y si acabamos con una parte del Estado de Derecho, desde luego, pues la democracia está en riesgo, porque si va contra mí es que es malo, si va a mi favor es de los míos. A mí no me gusta eso de progresistas y conservadores en el sector judicial. Creo que, claro que por supuesto que los jueces tienen su ideología, faltaría más, hasta ahí podríamos llegar, pero parece como, claro, que si me investigan a mi hermano, me investigan a mi mujer, o me investigan a dos secretarios generales, cuando investigan a uno del PP o a uno de no sé qué, esos son buenos, y cuando uno investiga al tuyo, no, es que el lawfare, me parece de verdad, sinceramente. Creo que eso en Europa habría que avanzar muchísimo, y me da la impresión de que no va a ser el caso, en que haya una legislación europea muchísimo más armonizada. Porque en el fondo, al final, gracias a Dios, están los tribunales europeos, que supongo que tienen menos capacidad de influencia un gobierno, ¿no? Pero bueno, este ministro, pues en la justicia tiene un concepto muy maquiavélico. Un análisis rápido para terminar. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un hombre muy listo, sin escrúpulo político, creo que es todo por el gobierno, todo para gobernar, y el fin justifica los medios, ¿no? Un poco marxista en ese sentido, ¿no? No le niego inteligencia en el sentido un poco crítico a la palabra inteligencia, ¿no? Pero no se la niego, es, como él dice también, superviviente. Es capaz de dar la vuelta a la tortilla, maneja muy bien los tiempos de comunicación, y consigue muchas veces hablar de lo que él quiere que se hable, por lo tanto es un tío listo. La verdad que no sé cómo sería presidente con mayoría absoluta, no tengo ni idea, pero con esta minoría, esta situación, pues es complicado. Pues gracias por estar con nosotros, don Javier Guerra, y le esperamos ver otra vez en Voces Diversas. Muchas gracias a ustedes.